Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes, no importa en el horario en que vean este video. Hoy quería hablarles de lo que son una manera de personalizar corpiños. Seguramente deben haber visto un millón de tutoriales de cómo hacer los corpiños triangulitos de puntilla, ¿sí? Los que vienen con el dibujito en el costado. Pero hoy les voy a mostrar cómo poder personalizar esa prenda, ¿sí? Porque no todas las personas entran en los estándares. Lo que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de corpiños son tres puntos básicos. Uno es el contorno de busto. Es meramente informativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, agarremos el caso de una chica que por ahí es muy chiquitita de contorno, de bajo busto, pero por ahí se puso implantes y se puso unos melones así gigantes y ya no entra en ninguno de los estándares, porque por ahí le va un 85, pero las tazas son muy pequeñas y no le van, y para que le vaya cómoda la taza, se lo tiene que atar en la espalda más o menos, porque es gigante. Entonces, ¿cómo hacemos para personalizar este corpiño? O al revés, si una chica que sea muy grande de espalda, con las tazas muy pequeñas, entonces ahí ya no le sirve, ¿sí? Si le va bien la taza, no le va bien el contorno. Ahora, supongamos, bueno, yo voy a agarrar el talle estándar, un talle M, ¿sí? Un 90. Supongamos que tiene 88 de contorno de busto. El que más nos importa en realidad a nosotros es el contorno del bajo busto, que se toma bien debajo de los pechos, ¿sí? Supongamos que ya tiene 80. Y después otra medida que es muy importante, ¿sí? Es el radio de mama. El radio de mama se toma desde el pezón hacia abajo, a donde termina la curvatura del busto, ¿sí? Ahí se toma esa medida. Ese digamos que sería el talle real de taza que una persona puede llegar a necesitar. Supongamos que en este caso tiene 8. Si ustedes miran, tiene 88, 80 y justo es la diferencia esos 8. Pero digamos que la chica tiene un contorno de 80, pero cuando le tomamos el radio de mama tiene 10 centímetros. Quiere decir que en realidad la tasa real que ella tiene es de un 100, pero es muy chiquitita de contorno, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer como si fuera una chica que tiene un contorno muy pequeñito y tiene mucho busto. Le vamos a poner 10 centímetros. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos que achicar un poquito esta prenda, ¿sí? Porque si no me queda gigantesca en el momento de que me la vaya a poner. Las dos que voy a modificar son estas dos, ¿sí? Como les dije, el contorno de busto es meramente informativo. A este contorno de busto yo lo voy a dividir en dos, me da 40. Y a esto, si lo vamos a hacer de puntilla, le vamos a estar quitando el 10%, menos el 10%. 40 menos 4, ¿sí? Es 36. Después el radio de mama, ¿sí? Como es una altura, le voy a estar restando el 5%. Así que me va a dar 9,5. Ya teniendo en cuenta esos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una línea que mida esos 36 centímetros del bajo busto. ...36 centímetros de bajo busto. Va a ser A y B. Voy a empezar por armando la taza, ¿sí? De A hacia B voy a marcar 9,5. Tenemos que tratar de visualizar esto como si fuera una lola completamente perfecta. Bueno, en un mundo perfecto sería completamente redonda. Este sería el pezón y nosotros tomamos este radio de mama. La idea es que este radio de mama en realidad se aplique hacia cualquier lado que yo vaya a tomar. Entonces, si yo quiero hallar, imagínense que AB está acá, yo quiero hallar este punto, lo primero que voy a hacer es poner los primeros 9,5. Entonces, de A a B voy a poner 9,5. Va a ser el punto C. Teniendo en cuenta, espero que se los voy a volver a poner acá, ¿sí? Estos 9,5, 9,5, 9,5, todos miden 9,5. Si yo quiero llegar de este punto que estoy ahora, que es C, quiero llegar a este, voy a subir 9,5 de nuevo. Subo 9,5. Y si quiero hallar este punto, si este va a ser D, quiero hallar este punto, no le voy a poner D, pero si quiero hallar este punto, les tengo que poner otros 9,5. Ahí, ¿sí? Acá le voy a poner D.
Entonces ahí me garantizo de que primer radio de mama llego hasta acá, segundo radio de mama cubro todo el busto. Y vuelvo a poner 9,5 para hacer la otra parte. Entonces tengo desde A C y acá voy a tener el punto E. Hasta ahí estamos, ¿sí? Si yo hago un corpiño que sea completamente derecho, el bretel se me va a clavar acá en el cuello, ¿sí? Entonces tenemos que separarlo un cachitito para que me caiga en esta depresión del hombro. De D hacia el costado me voy a mover unos 3 centímetros. Voy a borrar un poquito acá lo de arriba porque si no, no se va a ver. Va a ser el punto F, ¿sí? Lo que quiero que visualicen ahora es la forma que ustedes le quieren dar a este corpiño, ¿sí? Piensen en la forma natural que tiene más o menos, o debería tener la Lola, ¿sí? Si yo hago una curva muy pronunciada después en la parte de acá, el pecho va a caer. Hay que recordar también que esto es un corpiño de puntilla. La puntilla no tiene muchísimo sostén, ¿sí? Es más decorativo. Entonces tenemos que tratar de ayudar un poquito a la tela a que levante el busto. Del centro que habíamos encontrado, vamos a bajar 2 centímetros, ¿sí? Va a ser el punto G. Y en G vamos a darle un poquitito de amplitud a esta taza, ¿sí? Para que no sea completamente plana. Vamos a ponerle 1 centímetro hacia la izquierda y medio centímetro hacia la derecha. Vamos a hacer más chiquito G. H, I. Y ahora lo que tengo que hacer es, con algún tipo de curvón, de regla curva, lo que tengan a mano, es hacer una curva que va a ir desde C hasta, pasando por H, hasta F. Primero va a ser ascendente, va a ser medio tranqui, de C hasta H. Esto es lo que yo le digo de tratar de ayudar a la Lola un poquito, ¿sí? Más o menos en el centro, al revés con el curvón para abajo, sin hacer una curva muy exagerada. Voy a llegar hasta ahí y después casi planito voy a llegar hasta F. Ahí se me borró un poquito. Ahí. Esa va a ser la primera parte de la taza. En C voy a bajar medio centímetro, que esto va a ayudar a que calce un poquito mejor. Va a ser el punto J. La primera parte de la taza va a ser cerrar FE. Y con una curvita muy suave, pero muy, muy suave, cerrar JE. Esa es la primera parte de la taza. ¿Cómo hago la segunda? ¿Sí? Acuérdense que generalmente estos corpiñitos tienen una costura central, que es lo que estoy tratando de lograr yo. ¿Sí? Tienen que medir lo mismo, porque si no en el momento que voy a coser, si una es más grande y la otra es más chica, se me va a complicar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, con 1 centímetro o con una regla, es medir todo este recorrido, que va desde J, pasando por H, hasta F. Si lo miden con el centímetro así paradito es mucho más fácil. A mí, por ejemplo, me está dando 21,3 más o menos. Ahora voy a tener que dibujar otra curva también ascendente, pero que vaya desde J, pase por I y siga de largo. Entonces, de J hacia I, doy vuelta después el curvón, la regla, el pistolete, lo que sea que tengan, y sigo de largo, ¿sí? No lo hago pasar por ningún punto. A esto le voy a tener que agregar los 21,3 que me había dado el otro contorno. Voy a empezar ahora de abajo hacia arriba. Perdón, ya... Ahí. 21,3. Es normal que nos dé un poquito más alto que el otro, ¿sí? No se preocupen por eso. Una vez que conseguí este punto, ¿sí? Va a ser el punto K. Cierro con recta K, A. Y con una curva suave, que me dé un redondez en la parte de abajo, voy a cerrar A, J. Ahí terminé lo que son las tazas. Esta parte es recta porque acá es donde va a estar el dibujo de la puntilla después. Y ahora tienen dos opciones. Una es, por ejemplo, hacer con elástico directamente en la parte de abajo. ¿Sí? Tendría que ser un elástico más o menos de
un centímetro y medio, dependiendo del grosor que ustedes vayan a ponerle al avío, ¿sí? El avío que tiene un solo gancho, que viene con las dos hembritas y viene con el machito, ¿sí? Viene entre 1 y 1,5. Entonces va a depender también del elástico que ustedes van a usar. Yo les voy a proponer hoy usar el que tiene dos ganchitos, ¿sí? Que mide entre 2,5 y 3 centímetros, ¿sí? Como para que esto tenga una coleta y tenga mejor agarre. Porque son muy lindos los corpiños que vienen con el elastiquito acá. Pero si es una chica que por ahí es un poquito más gordita, este tipo de elástico es asesino, ¿sí? No tiene mucho agarre. Entonces está bueno que tenga un poquito de coleta. Nos vamos a la puntita acá, donde estaría yendo el avío. Y si vamos a elegir este que mide 2,5, les voy a tirar un tip. Voy a marcar 1 centímetro para arriba y 1,5 para abajo. Yo al tirar la coleta para abajo, ¿sí? Hago que el corpiño me agarre más acá abajo, ¿sí? Más en lo que sería el rollito. Y eso va a impedir que el corpiño se me suba, ¿sí? Entonces, pongo 1 para arriba, 1,5 para abajo, ¿sí? L, M. Y en M, que es otro tip también para que no nos ajuste y no nos mate, voy a sacar medio centímetro. Salgo medio centímetro, va a ser el punto N, y hago ese triangulito. Dos cositas nada más y ya terminamos. Voy a cerrar con línea recta NE. Y acá voy a elegir yo el alto que quiero ponerle a la coleta. Generalmente tiene que ser más o menos la mitad de este recorrido. Puede ser menos, ¿sí? Pero piensen, siempre tienen que pensar en la persona a la que le están haciendo el corpiño. Si es muy gordita, al hacerlo muy bajo va a hacer que se le enrolle, ¿sí? Y muy alto por ahí tampoco valdría la pena. Más o menos de la mitad pueden bajar 2 o 3 centímetros, pero no más que eso, ¿sí? Esta línea, por ejemplo, está midiendo 16, así que yo podría ponerle tranquilamente la mitad, o 8 centímetros, ahí, ¿sí? Va a ser el punto ñ. Y en esta parte de acá voy a cerrar también con línea recta, para que esta parte también sea de puntilla. Una vez que tengo estos 3 pedacitos, la idea es separarlos para poder ponerle los márgenes de costura. Si yo no le pongo esos márgenes de costura, este corpiño no me va a quedar como yo quiero. Voy a tener, esta se le dice taza centro, esta es la taza sisa porque es la que va en el costado y esta sería la coleta. La taza centro va desde el punto K, pasa por el punto I hasta J. De J se va hacia A. Y de A vuelve a subir acá. Tengo la taza sisa que empieza en F hacia E. De E va hacia J. E, J. De J pasa por H hasta F. Y por último tenemos la coleta que va desde ñ hacia L, de L a N, de N hacia E y de E vuelve a subir a ñ, ¿sí? Una vez que tengo esos 3 pedacitos que yo los puedo calcar y separarlos del molde, para que me quede listo para coser, yo necesito que estos 3 pedacitos me queden por separado, ¿sí? Voy a tener, yo lo voy a hacer así a mano, mi taza centro, mi taza sisa y voy a tener mi coleta. Bien, acá no va a tener nada porque tiene el dibujo de la puntilla. Acá, ¿sí? No va a tener nada porque va a tener el dibujo de la puntilla. Acá donde va el avío le vamos a agregar 0,5 para que no se nos acorte mucho el corpiño, ¿sí? Ahora, en la parte de abajo, a nosotros nos conviene poner un elástico pico anchito de 1,2 por lo menos, ¿sí? Para que tenga buen agarre, si no ese corpiño se levanta. Así que acá abajo,
acá abajo y acá abajo, ¿sí? En toda la línea de abajo le vamos a poner 1,2. En esta parte de acá va a ir escondida detrás de la taza, así que le vamos a poner 1 centímetro. Y lo único que nos falta definir es qué vamos a hacer en el medio. Si ustedes lo van a hacer con una overlock, ¿sí? Le van a poner 0,5, ¿sí? Si vamos a poner over, entonces 0,5. En el caso que ustedes quieran hacer una costura americana que se cose con recta, se abren los dos recursos y se vuelven a coser como para que no marque acá el corpiño en el medio y sea un poco más cómodo. Imagínense lo que es tener una costura que esté pasando por el pezón todo el tiempo, ¿sí? Esa costura, ¿sí? Si hacemos una americana, le vamos a poner 0,8 centímetros a esto, ¿sí? Entonces, o 0,5 o 0,8, depende del tipo de costura que quieran hacer. Overlock es bastante más resistente, ¿sí? La americana hay que coserla 2 veces. Una, la primera costura de unión, que la vamos a hacer con una puntada 3, y la segunda puntada la vamos a hacer con 1,5 o 2, porque tiene que ser muy pequeñita para que esto después no abra. Piensen que después los dos recursos van a estar abiertos y cosidos de nuevo, entonces va a quedar endeble la parte de la costura del medio. Pero bueno, esta es la manera de personalizar un corpiño. Lo que tienen que tener también en cuenta, ¿sí? Es el largo que le van a poner el bretel. Si ustedes están haciendo personalizado, van a tomar, ¿sí? La medida del bretel, ¿sí? Sin descontar ningún tipo de elasticidad. Y eso les va a servir para hacer después la corredera. Muy importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, y en el caso de que vayan a usar elástico, directamente los 36 centímetros, o sea, en 72 sería en total, va a ser el elástico que van a utilizar, ¿sí? El próximo vamos a ver cómo se corta y cómo se confecciona.